Génesis 12. Vamos a buscarlo mientras se van acomodando los niños. Génesis 12, versículo 1. Y vamos a ver aquí algunas cosas. Amén. Libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Bueno, vamos a hablar mientras lo van encontrando. Amén. Padre Santo, estamos delante de ti, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Aquí estamos delante de ti, Padre Celestial. Nos humillamos ante ti, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Rogamos que hoy te manifiestes hacia nosotros, Señor, que sigas mostrando tu bondad, que sigas mostrando tus misericordias, Padre. Háblanos esta noche, Señor, porque necesitamos escucharte, bendito Dios. Ayúdanos a oírte, Padre, Señor, y entender tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ven a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, y háblanos, bendito Dios, y ayúdanos a vivir lo que tú pongas, Señor, el día de hoy en nuestras conciencias, Padre, en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, porque tú nos atiendes, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, fíjense bien. Vamos a ver aquí la vida un poquito acerca de la vida de Abraham. Y cómo su vida nos puede ayudar a nosotros. Bueno, Dios llamó a Abraham, pues lo llamó el padre de la fe. En algunas partes de la Biblia, por ahí de Romanos, lo mencionan así. Otras partes en la Biblia lo mencionan como amigo de Dios, ¿sí? Su amigo para siempre, dice, creo que en Crónicas. Entonces Abraham, pues es un ejemplo de algo hacia donde Dios nos quiere llevar. Y algo también importante, aparte de ser hombres de fe, mujeres de fe, de ser amigos de Dios, es de que a Abraham se le entregó una bendición, ¿sí? O un legado, que dice ahí que es, bueno, ahí en Génesis 12, bueno, vamos a leer, para ya irlo entendiendo. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, tres cosas, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces era el propósito de Dios, en Abraham era hacerlo su amigo, o alcanzó ese privilegio. Sí, porque eso es un privilegio, amén, ser amigos de Dios. Y dos, Dios llamarlo como el padre de la fe. Y tres, aparte son como 7 cosas las que le dice Dios a Abraham. Pero en resumen, el que a través de él todas las familias de la tierra pudieran ser bendecidas, amén. Y eso es algo que va pasando de generación en generación, que Dios levanta una generación de él, y en esa generación tienen que ser benditas las familias de la tierra. Obviamente lo que Dios le está diciendo ahí le estaba hablando de Jesús, porque en Jesús todas las familias de la tierra son bendecidas, amén. Pero a través de su descendencia se va a alcanzar esa bendición. Pero lo que Dios le dio a Abraham es algo que se fue pasando de generación en generación, amén. Lo que él cargó le llevó, se lo pasó a su hijo Isaac, ¿sí? Y en Isaac todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas, y así hasta los pies de nuestro Señor Jesús, y después la iglesia, amén. Entonces hay un legado que Dios dejó en Abraham, que es el ser bendición para todas las familias de la tierra, y nosotros tenemos que alcanzarlo, amén. Que nuestros vecinos, que nosotros seamos bendición para la gente que nos rodea, ¿sí? No solamente eso, sino que nos podamos multiplicar, y además el privilegio de ser amigos de Dios, y que podamos ser hombres o mujeres de fe, amén.
Esto es alcanzable, aunque parece imposible. Porque una vez escuché que Dios le dijo a un hombre, Dios, no en la Biblia, un hombre físicamente, pues le empezó a hablar de la fe. Y entre esas cosas le dijo que no lo comparaba a Abraham. ¿Sí? Como a veces algunos Dios nos puede decir, tú eres como fulano, o voy a hacer de ti como hice con Moisés, por ejemplo, voy a hacer de ti como un Pedro. No, a él le dijo que lo ponía al mismo nivel de Abraham, por la fe que este hombre tenía. Amén. Entonces no lo iba a hacer como un Abraham, él era un Abraham. Amén. Entonces eso es muchísimo. Pero lo que decía es porque no había visto una fe así en estos tiempos. Entonces hay gente que sí ha alcanzado esa posición. ¿Sí? No solamente es decir, vas a ser como un Abraham. No, eres un Abraham. Amén. O un padre de fe, eres un amigo de Dios. Y en ti son benditas las familias de la tierra. Entonces esto es alcanzable. Pero aquí todo se ve bonito. La cosa es que Abraham sufrió sus procesos para lograr hacer eso que Dios le había dicho. Amén. Y no sé qué día les dije, toda promesa en Dios tiene una demanda, ¿sí? Antes, cuando Él da una promesa, va a exigir algo para que esa promesa se cumpla. ¿Sí? Hay promesas de Dios que se tienen que cumplir, que uno las tiene que alcanzar. Uno las debe alcanzar porque las arrebatamos, ¿sí? Porque hay promesas que hay que arrebatar, y eso significa que hay que ser pacientes y de mucha fe y pelear por ver esas promesas cumplidas. ¿Sí? Hay promesas que se cumplen en su tiempo, amén, que a veces no sabemos, estamos caminando, ¿verdad? Creyendo, pero no estamos tanto peleando o declarando esas promesas, simplemente la creímos y vamos caminando, ¿sí? Y en su tiempo, ¡pum!, se cumple, y a lo mejor esa promesa no estuve reprendiendo y guerreando y declarando, ¿sí? Porque hay promesas que se arrebatan, hay promesas que se tiene que llegar un tiempo para que se cumplan, y hay promesas que se tienen que acelerar, o promesas que no se alcanzan por falta de arrepentimiento, ¿sí? Lo dice creo que el apóstol Pedro, que Dios es paciente para con nosotros, ¿sí? Y no retarda sus promesas, sino que espera que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay promesas que se tienen que arrebatar, ¿sí? O sea, es pelearlas, amén, guerrearlas en oración, declararlas, ¿sí? Como eso lo hizo Daniel en el capítulo 9, por ahí 9-10. Él vio una promesa que Dios había dado a Israel a través de Jeremías, diciendo que se iban a cumplir 70 años de cautividad y que al final de ese tiempo ellos iban a salir. Bueno, Daniel empezó a leer y se dio cuenta que ese tiempo se ha cumplido, pero que no estaba la promesa. Israel seguía cautivo. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Empezó a orar, se humilló delante de Dios y después empezó a pelear. ¿Y qué pasó? Dicen los que saben que por esa oración Israel salió de su cautiverio. Amén. Entonces él arrebató una promesa. Entonces hay promesas que se arrebatan, ¿sí? Que a lo mejor ya se cumplió un tiempo, pero esa promesa se tiene que arrebatar. Amén. Entonces, ¿cómo lo voy a entender? Pues ahí ese es el detalle. Amén. Porque no es algo, no hay pasos para decir, bueno, si tu promesa es para arrebatar, entonces se tiene que ver esto. Paso número 1. No, eso es buscar a Dios. Y hay algo te empieza a incomodar dentro y te empieza a decir, eso tú ya lo debes de tener. Esa promesa ya se debe de ver en ti. Amén. Normalmente cuando recibimos una y estamos pues más chiquitos en Dios, pues ya la queremos al día siguiente, ¿no? Pero Dios dice, no, pues tranquilo. ¿Sí? A mí así me pasó. Cuando Dios, la primera vez que Dios nos habló del ministerio, que serían meses o días en el Evangelio, pues ya la quería ver al día siguiente o a la otra semana, y ya la sentía de que es que yo lo quiero eso. Pero pues no, pasaron 13 años para verlo. Amén. Entonces, así debe ser, ¿sí? Hay promesas donde Dios dice, ya es el tiempo, ¿sí? Has caminado así, derecho con Dios, has creído, has sido paciente, pero no estás viendo tu promesa, ya es el tiempo, tienes que arrebatarla, y algo adentro nos va a incomodar. La otra es que no tenemos
la formación para recibir esa promesa. Y ahí es donde se tiene que esperar un tiempo, ¿sí? Y cuando Dios ve el tiempo y dice, ahora sí, el proceso que yo quería darle lo pasó bien, entonces la promesa se le va a dar. Y la otra es que Dios dice, pues ni el tiempo ni arrebatas, aquí te tienes que alinear, tienes que arrepentir para poder recibir esa promesa. ¿Está claro? Entonces Abraham recibió una promesa que era en él bendecir a todas las naciones y a todas las familias. Entonces él la fue pasando de generación en generación, ¿sí? A través de gente que Dios fue guardando por causa de Abraham, ¿sí? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, hay una parte donde dice, no recuerdo quién era, me parece que es Zaqueo, ¿sí? Que llega el Señor Jesús a la casa de Zaqueo y dice, hoy ha llegado la salvación a este hombre. Pues Zaqueo, o el hombre no recuerdo quién es, para no echar mentiras, pero era uno de los 12, me parece. Le saca una promesa, le saca sus obras y le empieza a decir, Señor, si a alguien le debo, se lo regreso 4 veces. Y empieza a sacar su currículum, ¿no? Sus buenas obras. Y el Señor Jesús como que le entró por una y le cerró por otra. Y entonces él dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham. Amén. No dijo, por cuanto tú les das 4 veces a los que les debes. No son tus obras. Es la fe de un hombre que le creyó a Dios. Amén. Entonces en Abraham fue bendecida la casa. Vamos a poner que la saqué. Casi estoy seguro que la saqué. Si no, era un publicano. Amén. ¿Está claro? Entonces Dios le dio ese legado a Abraham. Ahora la cosa es, y en esta generación, ¿quién lo va a tomar? ¿Sí? Bueno, pasan las generaciones y en cada generación esa promesa va cayendo. Y hay vidas que son bendición para todas las familias de la tierra, donde se paran, son bendición. Pero ahora, ¿sobre quién va a caer? Nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos el derecho, ¿sí? Por ser hijos de Abraham. La cosa aquí es si estamos cumpliendo los requisitos para tomarla y decir, en mí pueden ser benditas las familias de la tierra, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo alcanzó Abraham, que eso es lo que les quiero hablar. ¿Quiere agua? Pues sí, no, por favor. Ya nos trae toda la cosa. Bueno, dice pues, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Aquí dice que Dios le dijo para que pudiera cumplirse esas 7 cosas, ¿sí? Bueno, fíjense bien cómo dice desde el versículo 2. Haré una nación grande, esa es la primera promesa. Te bendeciré, 2. Número 3, engrandeceré tu nombre. Número 4, serás bendición. 5, bendeciré a los que te bendijeren. 6, a los que te maldijeren maldeciré. Y 7, serán benditas en ti. Gracias, Señor. Todas las familias de la tierra. 7 promesas le soltó. Y entonces Dios primero le dio una condición. ¿Cuál era la condición? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Si tú haces esto, 7 promesas más son para ti. Esa fue la primera parte que tuvo que hacer Abraham, porque en toda su vida era dejar algo. Ustedes van a leer la vida de Abraham y se van a dar cuenta, toda su vida fue dejar algo. Lo primero que él dejó aquí fue su tierra, su parentela y la casa de su padre, para poder alcanzar aquello. Y si alcanzamos, pues vemos otras. Entonces, esta es la primera demanda que Dios le dio, que es salir de nuestra tierra, de nuestra parentela y de la casa de nuestro padre. Esto es lo primero que todos debemos hacer, ¿sí? Cuando yo recibo al Señor en mi vida y Él viene a mi encuentro, lo primero que yo tengo que hacer es eso: salir de nuestra tierra, de nuestra parentela y de la casa de nuestro padre. ¿Qué significa? Es ya no movernos bajo la misma cultura o costumbres que se mueve nuestra familia, ¿sí? O nuestra colonia, nuestra ciudad. Amén. Y entonces nosotros ya hay una diferencia, y creo que lo dice el apóstol Pedro, que la gente se sorprende, ¿sí? De ver que ya no corremos en la misma corriente que antes corrían, decía David. Amén. Entonces, ¿por qué? Bueno, a todos nos pasó. Sí, el Señor Jesús dijo: yo voy a traer espada
no pienses que trae unidad. Y lo que ahí está diciendo es que él decía, voy a poner en contra al padre con los hijos, a la nuera con la suegra, cosas así. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque iban a pensar diferente. ¿Sí? No es porque Dios quiera que todo el mundo esté peleando. Lo que Dios está diciendo es que como la nuera va a creer, la suegra se le va a venir encima. ¿Sí? Como el hijo va a creer, el padre se le va a venir encima. Los padres van a creer, los hijos se le van a venir. Entonces esto está dentro de lo normal. Amén. El problema es cuando decimos creer y seguimos en el mismo ambiente. Entonces ahí el Señor dice, no, tú no estás creyendo. Tú no estás saliendo de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Tú no puedes ser bendición. Amén. Eso es cambiarse de religión. ¿Sí? Es ya no adorar imágenes, pero seguir viviendo igual. ¿Sí me explico? Entonces la idea aquí es de que no, tienes que dejarlo. ¿Sí, más o menos? Sí. Entonces es dejar tu cultura, tus hábitos, ¿sí? La vida que todos hemos vivido siempre, nuestras costumbres, ¿sí? Que si mi casa acostumbra a hacer esto, pero ofende a Dios, entonces yo tengo que luchar contra eso. Me van a ver mal, ¿sí? Pero tienes que ir en contra. Amén. Y la otra es que con tu vida y con tus palabras, tú estás diciendo, eso no está bien. Amén. Pero va a llegar un día que ya ni las palabras ni el ejemplo entra. Tiene que ser oración. Amén. Para que uno pueda hacer entender a nuestra casa, sí, que las cosas no son así. Amén. Entonces, ahora, ¿cómo le puedo hacer yo para que esto se me haga más fácil? Dios nos da el recurso. Todo lo que Dios demanda siempre da la salida. Bueno, fíjense bien. Vamos al versículo 6. Bueno, Dios me pide que deje mi tierra, que deje mi parentela, o sea, que cambie mi forma de pensar y que empiece a vivir como Él quiere. ¿Sí? Es como cuando se casan. Cuando hay un matrimonio, pues es a veces tarda años en embonar los engranes, ¿no? ¿Sí? Que las dos personas se acepten, ¿sí? o empiecen a unirse genuinamente. Casi siempre el primer año es un tormento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dos son dos familias muy diferentes. ¿Sí? Aún pueden ser creyentes, las dos son muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que chocan los dos. Es que así me enseñó mi mamá, o es que así le decía mi papá. Y entonces un choque entre los dos, ¡pum! Chocan los dos, las dos formas de pensar. Y la cosa aquí es que estamos en un estira y afloja. ¿Sí? No es que es así, no es que es así. Y eso es normal en el primer año. ¿Sí? Ya cuando pasan los años y la cosa sigue igual, pues entonces ya la cosa no está bien. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Pues yo tengo que ser lo suficientemente humilde para decir, bueno, a lo mejor lo que me enseñó mi mamá o lo que me enseñó mi papá no era lo correcto. Hay cosas buenas, ¿sí? Pero no todo. Entonces mejor ni tú ni yo. Vamos a ver qué dice Dios. Amén. Y entonces Dios va a decir, los dos están mal. ¿Sí? Se acabó. Amén. ¿Sí está claro? Entonces es lo mismo aquí. Nosotros venimos a Cristo y Dios trae una forma de pensar totalmente diferente. Bueno, nosotros, Él trae la normal. Nosotros somos los que la traemos al revés. Entonces nos queremos meter con Dios y punto, empieza a chocar. Y Dios va a decir, bueno, tú estás casado conmigo, porque dice la Biblia que somos un espíritu con Él. Y Él va a decir, no, las cosas se hacen así. No es como tú piensas, ni como tú estás acostumbrado. Y ahí ni cómo decir, pues ¿para dónde me hago? Es Dios. Amén. ¿Está claro? Amén. Eso es salir de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Bueno, ¿cómo le hago entonces para lograr eso? Versículo 6 del 12, capítulo 12, en el mismo pues, pero en el 6. Dice, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia haré esta tierra, y edificó ahí altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai o Jai al oriente. ¿Y qué dice? Edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hasta ahí. Bueno, ¿cuál es el recurso de Dios para que yo pueda despojarme
de mis hábitos, de mis costumbres, de mis formas de pensar que probablemente están mal. Bueno, están mal. Fíjense bien, número 1, ¿qué tengo que hacer? Aquí dice que Abraham, después de que Dios le dio la promesa, él fue al encino de Moré. El encino es un árbol, no es encina. Es un árbol grande, grueso. Entonces dice ahí que es el encino de Moré. Moré significa maestro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo primero que debo hacer es acercarme a Dios o al maestro. ¿Sí? ¿Qué es eso? Tengo que acercarme a Dios con un corazón enseñable, que Él es mi maestro. ¿Sí? Y si yo me acerco así, pues voy a aceptar que Él me diga, no estás bien. Amén. Así es como debes de hacerlo. ¿Sí? Y a veces no nos va a gustar. Por eso no es nada más decir, sí, Él es mi maestro. Es acercarme con un corazón enseñable. Y creo que ya se los he dicho. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo en Mateo 11:28 por ahí. Él empieza a decir, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Sí, empieza a decir, aprended de mí, que soy manso y humilde. Amén. Entonces les decía una vez que cuando se habla del yugo, en esa parte está hablando de la enseñanza. Y les decía que lo que se hacía en el campo en aquellos tiempos era que se ataba un palo aquí, que se llamaba yugo, a un buey viejo. O sea, un buey que ya sabía arar la tierra o escarbarla para poder sembrarla. Y se le ataba a un buey joven para que el buey viejo lo enseñara a arar. Entonces lo agarraba, y si el joven o el más chiquito o nuevo pues en el trabajo no quería, pues el buey viejo lo forzaba. ¿Por qué? Porque tienes que arar la tierra, por eso te están amarrando esta tabla. Amén. Entonces lo que eso quiere decir es, llevad mi yugo sobre vosotros. Lo que está diciendo es, deja que te enseñe. Por eso dice, aprended de mí. Entonces, ¿cómo puedo hacerle yo para poder ser enseñado por Dios? ¿Cómo me acerco al Señor o al Maestro? El Señor Jesús lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Así es como me tengo que acercar al Maestro. Si yo me acerco a Dios creyendo que Él me va a enseñar, o pensando, según yo, que quiero que Él me enseñe a cambiar mi vida, pero no estoy con mansedumbre y con humildad, Él no me va a enseñar. Amén. Por eso hay mucha gente que nos desviamos y las cosas son muy sencillas. Solamente hay que ser mansos y humildes. Y mansedumbre, les he dicho, es poder bajo sujeción. Amén. Eso es mansedumbre. Hay gente que a lo mejor las puede más que los pastores. Es que yo tengo más colmillo, yo sé hablar mejor, ¿sí? O yo tengo más posibilidades. Pero eso es poder, ¿sí? Pero ¿qué vas a hacer con ese poder? Tienes que ponerlo bajo sujeción o bajo autoridad. Eso es mansedumbre. Amén. Entonces, ¿está claro? Si yo soy manso y humilde, así me puedo acercar al Maestro. Y Él me va a decir, aprende pues, así debes de hacer. Y ahí nos va llevando el buey viejo, que es nuestro hermano mayor, que es Jesús. Y Él nos va enseñando con su yugo. El yugo es su palabra, su enseñanza. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para despojarme de esto viejo o de mi tierra, mi parentela y la casa de mi padre? Tengo que acercarme a Dios como mi maestro. ¿Cómo es eso? Mansos y humildes. Amén. Y Él nos va a decir, así no son las cosas. Tú hiciste mal, o toda tu vida has hecho mal. ¿Sí? Tienes que hacerlo así. Esto es lo correcto. Pero Señor, que quién sabe qué, y reprochamos y reclamamos, y yo le digo, no estás siendo manso, ¿sí? Te me estás poniendo bravo, así como los perros cuando les ponen la correa por primera vez, que se tambalean todos. Bueno, pues eso no es mansedumbre. Y es lo que hace el buey joven, se tironea porque no quiere, pero el buey viejo le dice, tranquilo, por aquí tienes que ir. Amén. Bueno, entonces así, ¿está claro hasta ahí? Tengo que acercarme como mi maestro. Él me va a enseñar lo que es esta vida nueva. Por eso Dios les dijo a Israel, les dijo, el arca va a entrar a la tierra prometida, iban a cruzar el Jordán. Y el arca, les dijo Dios, que los sacerdotes lleven el arca. Y tú vas a guardar tanta distancia del arca, porque tú no conoces este camino, les dijo. Si tú ves que el arca se levanta, tú camina.
porque no sabes andar por aquí. Amén. Entonces eso es muy importante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si Dios se mueve, tú muévete. Si Dios dice por aquí, aunque haya espinos y el camino esté feo, por ahí le tienes que dar. Amén. Bueno, ahora sí, luego dice el versículo 7. Fíjense bien. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia de esta tierra. O sea, ya empezó lo bueno, ¿no? Ya arrebató la primera. Y dice, y edificó ahí altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, ¿qué más tengo que hacer yo? Cuando yo me acerco a Dios como mi maestro, manso y humildes, Él se me va a revelar. Por eso dice ahí, se le apareció Jehová. Amén. No todos tienen ese privilegio. Bueno, así lo entiendo yo. Cuando Él se te aparece, quiere decir que Él se te revele o se te muestre como es. Amén. Entonces, es leer la palabra de Dios y que de repente, ¡pum!, te brinque y tú entiendas lo que antes no entendías. Amén. Eso es revelación. Si revelar es quitar el velo. Eso significa esa palabra. Pues, develar, quitar un velo. Entonces, estamos leyendo y a lo mejor hay velos. Y no vemos las letras chiquitas, dice el pastor Matías, ¿sí? Hasta que se quita el velo. Y entonces vemos lo que antes no habíamos visto. Eso es revelación. Eso es que Dios se nos muestra. Amén. O se nos aparezca. Entonces, ¿cómo lo logro yo? Para que Él se me revele así. Mansos y humildes. Amén. O con un corazón enseñado. Entonces, este es mi maestro, Él me está enseñando, se me va a aparecer. Se me va a revelar. Amén. Y si Dios se me revela, Él me va a hablar. Y dice ahí que se le apareció y entonces te empezó a hablar. Amén. Entonces todos quisiéramos que Dios nos hablara, ¿no? Cuando estamos en una decisión, en un problema. Sí, pues aquí está la clave: mansedumbre y humildad. Amén. Y porque por dentro está la revolución, ¿no? Todos los pensamientos, todos los sentimientos en la mente, todas las voces que se escuchan para tomar una decisión. Y entonces Dios va a decir, dentro de todas esas voces hay algo adentro que quiere hablar. Sí, pero todas esas voces lo ahogan. Nuestra voz, el diablo, la gente, las costumbres, todo. Sí, pero muy adentro de nuestro interior, en nuestro espíritu, está la voz de Dios, que ahí se quiere oír. Amén. Pero para poder oírla, bueno, hay que acercarme al Señor. Pues todas estas voces oigo, y aún están las mías, y esto pienso yo que es lo correcto, pero ¿qué dices tú? Tú enséñame. Y entonces Dios se nos va a aparecer y Él nos va a empezar a hablar. Amén. Entonces, ¿qué más tengo que hacer o tener para yo lograr esto de dejar mi tierra, mi parentela, la casa de mi padre? Revelación. ¿Sí? Entonces, uno es acercarme a Dios como mi maestro, que Él me va a enseñar. Dos, tengo que tener revelación. ¿Está claro? Sí. Entonces hay gente que no tiene revelación, ¿sí? Y en eso se ve su miseria espiritual o su falta de conocimiento de Dios, porque a Dios solamente se le conoce así, por revelación, ¿sí? Se puede conocer la Biblia, o lo que muchos le dicen la teología, que es el estudio de Dios, que eso es imposible. Amén. Se podrá entender la Biblia y cosas ahí, pero no se puede estudiar a Dios, porque Dios no es un objeto, ¿sí? Y Dios siempre está creando. Entonces no podemos estructurarlo, decir así es y no hay más. Amén. Pero la puedo estudiar y hasta entenderla, ¿sí? Pero conocer al que la escribió solo por revelación, o al que la dictó o la inspiró, pues solo por revelación. Y el apóstol Pablo lo dijo: hay una sabiduría que es oculta para este mundo, solo se da por revelación, ¿sí? Mediante el Espíritu Santo. ¿Cómo lo obtengo? Mansedumbre, humildad. Les digo que está fácil. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó cuando se reveló el Señor? Vean lo que hizo Abraham. Abraham ya estaba entendiendo, ¿eh? Dice, y edificó ahí altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué tengo que hacer yo cuando Él se me revela? ¿Subirlo al Face y decir, Dios se me reveló? ¿O se me apareció el Señor? Amén. ¿Sí? Me da risa. ¿Sí? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Sí? Cuando Dios se me muestra, presumírselo a todo el mundo, es a encender el altar.
Adorarlo. Amén. Entre más revelación, más adoración. No hay revelación, no hay adoración. ¿Sí? Por eso a veces es difícil. Y que levante sus manos, y que cante, y que brinque, y que chifle, y que aplaude, y que haga algo. ¿Sí? En la alabanza. Pues a veces uno no lo hace por falta de revelación. Y a lo mejor el que está enfrente está saturado viendo a Dios acá en el tercer cielo. Y nosotros pues todavía como que vamos ahí en medio cielo, ¿no? Tratando de subir. Amén. Y por no tener esa revelación, que a lo mejor el de enfrente sí la tiene, pues no actuamos igual. Pero si la tuviéramos, decía el pastor Matías, hasta maromas dábamos. ¿Sí? Porque así debe de ser. ¿Sí? La salvación es para dar maromas de gusto. La epístola de Matías. Entonces, el Señor se me revela y hay que encenderle altar. Si se me revela y no enciendo altar, o sea, no lo adoro, si no me humillo ante Él, se me va a subir. Amén. Eso le pasó al apóstol Pedro. Siempre me gusta ese ejemplo porque está muy bueno. Pedro dice la Biblia en Mateo 16. Dice que Pedro, pues el Señor empieza a preguntar, a ver, ya me pasó cierto tiempo. Y les dice, a ver, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dice, no, bueno, todos empezaron a decir, no, pues que eres Jeremías, que eres Juan el Bautista, que eres Elías. Otros dicen que eres fulano, sultán. Y entonces le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y todos se quedaron así callados. Nadie dijo nada. Pero Pedro, sí, como siempre, se levanta y dice, tú eres el Cristo, o tú eres el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús pues se queda impactado y dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eres bienaventurado. Entonces Pedro, ya le cayó revelación. Este Jesús es el Mesías que estábamos esperando. Dios me lo está revelando, me lo está mostrando. Y luego Jesús le dice, ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro. Amén. O la piedra chiquita. Y luego le da más revelación y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, ya le está hablando de una iglesia que a lo mejor Pedro no sabía. Y le suelta más. Y le empieza a decir, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Y le suelta más. Y le empieza a decir, a ti te daré las llaves. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. No es el portero en los cielos. Esas llaves no son, si es llaves de autoridad. Amén. Lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. Amén. No vayamos a pensar que allá nos está esperando San Pedro. Entonces le dio eso. Entonces él iba ya saturado de revelación. Y ahí terminó la cosa. Y el Señor les empieza a decir, voy a morir, voy a ir a Jerusalén y ahí voy a padecer mucho. Y ahí me van a matar. Y entonces a Pedro, el que tenía mucha revelación, agarra a Jesús. Y ahí dice la Biblia que lo tomó aparte. O sea, ahí los hizo a un lado. Espérense aquí, ustedes faltos de revelación. Y agarra a Jesús, se lo lleva y lo empezó a exhortar. Pedro, o sea, los patos tirándole a las escopetas. Entonces le dice, de ninguna manera te va a pasar esto. ¿Sí? En la Biblia de nosotros, o en las versiones que todos tenemos, pues no lo dice así tan fuerte, pero en versiones más antiguas lo dice que lo exhortó. Entonces Pedro regañó al Señor y le empezó a decir, de ninguna manera te pasará esto, no lo vamos a permitir. Y el Señor se quedó con la boca abierta y le dice, apártate de mí, Satanás. Lo que le está diciendo ahí en esas versiones que le digo, le dice, ponte detrás de mí, Satanás o adversario. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Pues ya hay mucha revelación, ¿no? Sí, ya no me junto con los ignorantes que no tienen revelación. Nada más entre tú y yo, Señor, que tenemos revelación. Y le dice que lo exhortó, pero el Señor le dijo, ya vas por delante, esta oveja me quiere pastorear. Y le dice, póngase detrás de mí. Amén. Amén. Entonces, si yo no adoro al Señor, me voy a empezar a hinchar. Dios me reveló Juan 3:16. ¿Sí? Él amó al mundo. Amén. Y ya nos sentimos lo máximo. ¿Sí? Y en lugar de decir, Dios nos amó, y tirarnos al suelo y decir, gracias por tu amor que se me está revelando en Juan 3:16. ¿Está claro? Sí, amén. Entonces Abraham ya estaba entendiendo. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer entonces? Acercarnos a Él como nuestro maestro. ¿Qué más? Que Él tener revelación y saber adorarlo. Amén. Y el último punto,
Dice el versículo 8: luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. ¿Qué más hizo Abraham? Bueno, él plantó su casa o su tienda en Betel. Entonces, enseñanza, revelación, adoración, y plantó su casa en Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Entonces, ¿qué más tengo que hacer yo para poder salir de mi tierra, de mi parentela, la casa de mi padre? Bueno, hacer de la iglesia mi casa. O sea, no fallarle a la iglesia o a las reuniones. Dicen por ahí que el compromiso con Dios se ve reflejado en mi compromiso con la iglesia. Y eso sí es cierto. Amén. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Yo tengo que plantarme en mi iglesia. ¿Sí? O sea, decir, esa es mi iglesia, esa es mi casa. Amén. Yo de ahí estoy recibiendo en Dios. Lo que ahí hablan es mi lenguaje. No lo contradigo, yo hablo lo mismo, porque así lo entiendo. Amén. La visión que hay ahí es mi visión. Yo aspiro a lo mismo y apoyo esa visión. ¿Está claro? Eso es estar en Betel o estar plantados en la casa de Dios. 4 cosillas nada más. Que acercarme al Señor como mi maestro, tener revelación, adorarlo. Y 4, estar plantados en mi iglesia o echar raíces en la casa de Dios. Amén. Y de esa manera yo voy a poder salir de mi tierra, de mi parentela y de la casa de mi padre. Amén. Entonces, cuando nos digan nuestras familias que no conocen de Dios, si vas, te voy a hacer esto, y ya no vas a volver a ir. No sé, si no, yo tengo que estar ahí, porque es la casa de Dios. Amén. Bueno, esa es la primera cosa que tuvo que hacer Abraham: dejar su tierra, su parentela. Y ahí luego Dios le soltó una de las 7 promesas, diciéndole: a tu descendencia haré esta tierra. Entonces, ¿qué más tengo que hacer yo? Este es el segundo, Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Es toda la vida de Abraham. Pero vean nada más, el capítulo 13. Entonces, ¿está claro el primero? Sí. Bueno, ahora vámonos al segundo. ¿Sí? ¿Qué más hizo Abraham? Toda la vida de Abraham fue sacrificio y separaciones. Toda. Despojarse de algo, siempre. Amén. Porque así es un verdadero hombre o una mujer de fe. Bueno, fíjense bien. Vámonos al versículo 7 del capítulo 13 de Génesis. Vamos a ver qué otra cosa Dios le empezó a pedir a Abraham. Bueno, dice ahí, también desde el versículo 1, y luego ya nos brincamos al 7 y 8 más o menos. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y todo lo que tenía. Hasta ahí todo está bien. Pero aquí se aventó un detalle. Y con él Lot. ¿Sí? O sea que Abraham no dejó totalmente su parentela, ni la casa de su padre, pero ya iba caminando. ¿Sí? Fíjense bien. Y luego nos vamos al versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham. Aquí Abraham ya estaba millonario. Ahí arriba lo dice el versículo 2, que era riquísimo. Y Lot también tenía lo suyo, pero Abraham estaba a reventar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot, fíjense la mentalidad de Lot. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán,
Y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Entonces, ¿qué escogió? ¿Qué era lo que veía Lot? Pues de aquel lado donde él vio, todo verde. Y de este lado donde dijo, pues ahí te ves, Abraham, todo seco. Amén. Entonces Lot dijo, no, pues esto se ve bueno. Pero él estaba viendo lo físico, porque lo espiritual era lo que estaba perdido. Ahí estaba Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot ahí se echó a perder. Amén. Él no tuvo la bendición de Abraham, de ser en él benditas todas las familias de la tierra. Él no bendijo Sodoma en nada. Sodoma se perdió de un juicio. ¿Por qué? Porque posiblemente Lot no halló gracia delante de Dios, no pagó el juicio. Dios destruyó Sodoma, salvó a Lot y a su familia por causa de Abraham, porque Abraham intercedió por él. Pero cuando Dios iba a destruir Sodoma, Lot no se vio que hiciera algo bueno. Todo lo contrario, se casó con una sodomita, una mujer perdida, y dice que tuvo hijas, y las hijas sodomitas cometieron incesto, se acostaron con el papá y dieron a luz 2 hijos que Dios los aborreció, ¿sí? Y les dijo, de esa descendencia ni uno va a entrar a Israel, hasta las 1000 generaciones, creo, o 10,000 me parece. Muchas generaciones Dios dijo, los de Moab, que eran los nietos de Lot, no van a entrar al pueblo de Israel. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo aborreció, ¿sí? Porque era el producto de incesto. Entonces estas mujeres eran igual, seguían viviendo en Sodoma. Entonces él vio lo físico, pero no vio lo espiritual. Amén. Y Abraham, pues, era un hombre de fe. Él siempre veía bueno en todo, aunque la cosa era fea, ¿sí? Entonces, ¿qué significa Lot viéndolo así? Pues Lot puede ser nuestra codicia, ¿sí? Nuestros ojos naturales, amén, que ven las cosas de este mundo y nos podemos emocionar, amén, que no vemos tanto con fe, sino con los ojos naturales, ¿sí? Entonces Dios lo que está diciéndole ahí a Abraham, o lo que a nosotros nos está enseñando es, deja esos ojos naturales, tienes que ver en fe, amén. Entonces, ¿qué quiere decir? No te dejes llevar por lógica. A Samuel le pasó lo mismo. Él llegó a la casa de Isaí a ungir a David, que él no sabía que era David. Vio uno grandote, fuertote, y dijo, este es el ungido, este es el rey de Israel. Y Dios dijo, no veas su parecer, ve lo que hay en su corazón. Amén. Su corazón era perdido. Sí, él no tenía temor de Dios. Pero el chiquito, fino, sí, güerito, chapeteado, todo flaquito, ese era el rey de Israel, David, el que no parecía nada. Amén. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo el corazón. ¿Está claro? Entonces, ¿qué más tengo que hacer yo? Bueno, despojarme de mi tierra, mi parentela, y despojarme de mis ojos naturales, que ya no debo ver las cosas conforme las ve este mundo. Eso cuesta mucho, ¿sí? Porque es dejar de ver con lógicas. Amén. Entonces, mientras yo no logre despojarme de eso, de ver las cosas como la ve este mundo, no voy a ver lo que Dios tiene para mí. Hay un propósito en mí. Amén. Todos nosotros. Pero normalmente va contra las cosas de este mundo y contra nuestra mentalidad. Entonces, imagínense que Dios nos diga, voy a hacer de ti, Abraham, ¿para qué nos vamos tan lejos? Tú vas a ser padre de muchas naciones. 75 años me parece, lo agarró el Señor. A los 99 se lo confirmó. Y a los 100 años tuvo su primer hijo, el hijo de la promesa. Su esposa ya no podía embarazarse y aparte era estéril. Por si hubiera alguna esperanza, era estéril. No podía embarazarse porque era estéril, porque era anciana. O sea, todos estaban en contra, pero se cumplió. Si él hubiera tenido sus ojos naturales, pues él nunca hubiera creído. Desde un principio se queda en su tierra. Pues, ¿qué voy a hacer? No sé a dónde voy. ¿Cuál descendencia? Tengo 75 años. Mi mujer ya está estéril. Ya no puede dar a luz. ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿qué es Lot? Es ese ojos naturales, ¿sí? La codicia de este mundo, que vemos las cosas de este mundo y pues nosotros lo queremos. Pero aquí no es así. Aquí es en fe y ver a Dios. Amén. ¿Está claro? Amén. Porque si yo no me despojo de esto, nunca voy a entender mi propósito. Fíjense bien. Vamos a ver dónde está eso.
Versículo 14. Bueno, desde el 13, fíjense hacia dónde se fue Lot. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Para allá se fue Lot. ¿Sí? Entonces no nos dejemos llevar por nuestros ojos naturales, sino por los ojos de la fe. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Dice que él caminó como viendo al invisible, o sea, como si estuviera viendo a Dios. Y dice que él no quiso participar de los deleites temporales del pecado, porque tenía su mira en el galardón. O sea, él decía, yo tengo una esperanza, una promesa, ese es mi galardón. Y pues se le puede presentar muchas cosas, sí, y acercársenos y decir, bueno, es un deleite, pero es temporal. Eso es el pecado. Amén. Sí, da placer. No me digan que no sean tan santos. Sí, a todos nos da, sí, nos hace sentir bien, pero es temporal. Amén. Pero el galardón es eterno. Amén. Entonces, ¿qué hacía Moisés? Él tenía su mira en el galardón. Si él pudo decir, si me quedo en Egipto, yo sé que puedo ser faraón, o al menos voy a vivir bien hasta que me muera. Amén. Pero yo tengo algo eterno que seguir, que es la promesa de Dios. Bueno, eso fue lo que hizo Lot. ¿Qué hizo Abraham? Se quedó en lo seco y en lo feo, pero con Dios. Y dice el 14, y Jehová dijo a Abraham, fíjense lo que dice ahí, después que Lot se apartó de él. O sea que si no se hubiera apartado, Dios no le habla. ¿Sí? Y dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. O sea, hasta donde alcances a ver, todo eso va a ser tuyo. Amén. Pero si él no deja Lot, él pierde esa visión. Entonces hay una visión para nosotros, ¿sí? Que la codicia de este mundo nos las quiere bloquear. Amén. No es fácil a veces pagar un precio, ¿sí? Por seguir un propósito de Dios. A veces es negar, no es a veces, siempre es negarse uno mismo. Amén. Y a veces no siempre la ves bien, a veces normalmente la ves mal, y se ven las cosas negras, y a veces difíciles, ¿sí? Pero tú estás siguiendo un propósito, y tú te vas despojando de tus logros, la codicia de este mundo, ¿sí? Dejándola, haciéndola a un lado, por seguir una promesa. Y entonces tú lo vas sacrificando, y aunque te duele, porque es algo que siempre has deseado y siempre has soñado, estar en paz económicamente, ¿sí? Sueltas eso y te vas despojando de eso, pero estás viendo una promesa. Y entre más lo sacrificas, Dios te abre más la visión y dice, esto va a ser tuyo y de tu descendencia. Pero si no sacrificamos, la visión es corta, ¿sí? De aquí a la puerta va a ser para ti. Amén. Cuando Dios puede decir, de aquí hasta que es ahí para allá, Chávez, ¿no? Bueno, más para allá, ¿sí? No sé qué estado sea. Amén. Hasta donde alcance tu mirada, eso es tuyo, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el recurso que Dios me da aquí? Pues ahí es donde podemos patinar algunos. Versículo 17 del capítulo 14. Amén. Dice, ya cuando termina, cuando volvió de la derrota, bueno, están medio largos los nombres, de que Dorlaomer y de los reyes que con él estaban, o sea, Abraham. ¿Qué versículo es? Versículo 17 del capítulo 14. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Dónde apareció este rey? Pues de la nada. Todos pensamos que está hablando de Jesús. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, dice, los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para sí los bienes,
Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Bueno, está ahí. Fíjense bien, Abraham venía de una guerra, ¿sí? Porque es una lucha el vencer los deseos de estos ojos naturales, ¿sí? Los sueños personales que todos tenemos y a veces no son malos, y hay algunos que Dios no nos los va a pedir, ¿sí? Para que no estemos asustados. No, Dios me quiere miserable. ¿Para qué estudio si Dios me quiere en la miseria? ¿Para qué busco trabajo si voy a estar en la vil miseria? ¿Sí? Todo ministerio es para estar en pobreza. No a todos Dios les pide algo así, porque a lo mejor no es nuestra debilidad. Pero lo que ahí, el punto aquí es que Dios no quiere que codiciemos de este mundo. Eso es lo que Él nos está diciendo ahí. Por eso dice: tienes que matarlo. Y entonces es una guerra y una lucha contra nosotros. Pero hay una cosa que nos puede ayudar a que la codicia de este mundo no nos venza, y está ahí: el diezmo. Amén. Cuando Abraham recibe toda la riqueza, ¿sí? Porque él ya tenía mucho, y aparte él arrebató un gran botín. Pero lo que está diciendo ahí es que le sale el sacerdote de la nada, y lo empieza a bendecir, ¿sí? Puede ser que lo que él le estaba diciendo el sacerdote es que hubo alguien que estaba orando por ti mientras tú estabas en la guerra. Amén. Y entonces Abraham lo entendió, ¿sí? Y no vio a un hombre nada más, apareció en la nada, ¿sí? Él vio a Dios en él y dijo: este es el que me cubre, de este viene mi bendición. Amén. Porque le soltó pan y vino, ¿sí? Dijo: este es el que me trae la bendición. ¿Y qué fue lo que hizo? Le entregó el diezmo de todo. Amén. ¿Qué recurso Dios nos da para que la codicia de este mundo no me venza? El saber dar. Amén. Si yo no aprendo a dar, no voy a poder recibir. Amén. Entonces, mientras un hermano decía: ¿cuándo debes dejar de dar? Cuando te deje de doler. Si te duele, tienes que dar. Amén. Para que lo venzas. Eso decía el hermano. Entonces, una vez también ese mismo hermano, ya es un viejito ya, pero él es misionero. Él decía que una vez iba, no es un libro que él escribió, que habla de los diezmos, que él iba en la carretera, estaba lloviendo y todo feo. Él se mueve mucho allá para el sur de México. Y llevaba un hermano ahí. Total, sacó el tema de los diezmos, porque él es muy bueno para hablar de eso. Y el hermano que va a un lado le dice que él no diezma. No, pues yo no diezmo. Y se para el hermano, se amarra en el carro y dice: bájate, pero ya. Bájate de aquí, le dice. ¿Por qué está lloviendo? Está todo feo. Bájate. Yo no voy a llevar mi carro a un ladrón que le está robando a Dios. Amén. Y lo bajó del carro. Amén. Entonces, a veces así es. Entonces, ¿cómo se ve en mi corazón mi codicia de este mundo cuando no se da? ¿Sí? Hay gente que la miseria no es tanto un estado, ¿sí? De que estoy pobre, es una mentalidad. Amén. También puede ser un demonio, pero principalmente es una mentalidad. ¿Sí? Hay gente que tiene, y que tiene mucho, pero su actitud de retenerlo, así codicioso, refleja su miseria. ¿Por qué? Porque en su mente es: si doy se me acaba. Amén. Sí. Pero no es así. El que conoce a Dios, ¿sí? Sabe que en el dar está. Ahora, no digo esto para sacarle su dinero, ¿sí? Sino es para entender que hay un recurso, ¿sí? Para yo vencer la codicia de este mundo. Porque el mundo es atesorar, ¿sí? Él no sabe dar. Amén. El mundo, entre más tienes, más vales. Pero en Dios es al revés, ¿sí? Tú tienes que dar para tener. Amén. Entonces, por eso Dios le decía a Israel: cuando entres a la tierra, ¿sí? Y recojas el fruto de todo lo que coseches, me vas a diezmar, de todo. ¿Por qué Dios lo hacía? Porque Dios estaba diciendo, hay una escritura que dice: y cuando tú traigas tu diezmo, tu ofrenda, tus primicias al altar, vas a declarar esto. Y le decía: vas a decir: porque somos tuyos, Señor, de tu exclusiva posesión, y vas a dejar el diezmo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Esto no me posee, Señor.
¿sí? Por eso te traigo esto a ti. Porque si esto me poseyera, no te lo traigo. Amén. ¿Está claro? Entonces cada vez que yo ofrendo, que yo diezmo, que yo doy al necesitado, que yo honro a mis padres, yo estoy diciendo, Señor, soy tuyo, esto no me gobierna. Amén. Por eso el que retiene, se lo empiezan a saquear. Amén. ¿Sí está claro? Sí, amén. Ahora hay que ser prudentes. Sí, aguas con las navidades. Sí, que hay que saber dar. Y vámonos, nos gastamos lo poco, lo mucho que tenemos y en cosas que no sirven para nada. Amén. Entonces también hay que ser sabios, porque si sé administrar, Dios me va a dar más. Amén. Por eso es bueno los tratos, porque los tratos de escasez me enseñan a tener prioridades. ¿Sí? Y si yo tengo bien mis prioridades, Dios me va a dar más. ¿Sí? Creo que eso lo dije una vez de Abraham. Otra vez Abraham. Abraham, por ejemplo, él solo tenía un hijo. Bueno, Pablo dice, yo sé vivir, ya con esto acabamos de llegar. Pablo dice en la Biblia, yo sé vivir en abundancia y en escasez, dice el apóstol Pablo. O sea que cualquiera que sea mi condición, sé pasarla. Así quisiéramos decir todo. O al menos saber vivir en abundancia, que es la que nos falta aprender. Sí, en la escasez ya estamos bien curtidos, pero en la abundancia es donde batallamos. Sí, a veces ni ahí no sabemos estar. Sí, hay que aprender también. Bueno, pues Pablo sí sabía. Y él decía, yo sé vivir en la abundancia y en la escasez, cualquiera que sea mi condición. Y entonces ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, hay un misterio, o hay un misterio que tenemos que entender, que es la abundancia y la escasez. Abraham lo aprendió. Él tenía un hijo, ¿sí? El único hijo. O sea, escaseaban hijos. Y Dios le dijo, vas y me lo vas a sacrificar al monte que yo te voy a decir. Y ahí quiero que me lo entregues en holocausto y me lo vas a matar. Y entonces pues el mandamiento estaba medio bañado. Pues ahí va Abraham, sube al monte y dice, aquí mero, hijo. Y empieza a edificar el altar y el muchacho de 12 años aproximadamente se dejó atar. Sí, porque él también era un hombre de fe. Y entonces se acostó en el altar porque Abraham pues ya era un anciano de más de 100 años. Si cuándo iba a poder amarrarlo, si este muchacho se altera, pues se zafa. Sí, pero no. Total, lo acuesta en el altar. El niño se acuesta en el altar y entonces ya le iba a enterrar el cuchillo. ¿Sí? Y en medio de su escasez le dio a Dios lo que él estaba pidiendo. Ese es el misterio de la escasez. O eso es saber vivir en la escasez. Que lo que Dios te está pidiendo no se lo niegas. Amén. Porque cuando estamos en escasez, pues nos duele lo que Él nos está mandando. ¿Sí? Y a veces se lo negamos. Amén. Entonces saber vivir en la escasez es dar lo que Él está pidiendo. Entonces Abraham lo entregó en medio de su escasez de hijos. Y cuando lo iba a matar, Dios lo agarró. Y en eso apareció un carnero. ¿Sí? Y Dios no le dijo, ve y mátalo en lugar de tu hijo Isaac. No, él fue y le dijo a Isaac, tráete ese carnero. Porque ese es lo que Dios, o lo que él iba diciendo, Jehová se proveerá del holocausto. Y agarran el carnero y al monte le ponen Jehová Jireh, o Jehová es mi provisión. Amén. Dios no le dijo, mata ese carnero. Él lo mató solo. Eso es el misterio de la abundancia. Que sin que Dios te pida, tú sabes dar. Amén. Entonces, si no sé dar cuando estoy escaso, no voy a saber dar cuando esté abundado. Y si no lo hago, entonces mis ojos siempre van a ser conforme a este mundo. Siempre van a codiciarlo a este mundo. Y eso es no matar al otro. Y si yo lo hago así, entonces mi visión es muy corta. ¿Sí está claro? Sí, amén. Y la intención de Dios es que la visión sea amplia. ¿Sí? Que veamos mucho más allá. Amén. Bueno, hasta aquí le dejo. Ya el domingo le sigo. ¿Sí está claro pues? Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar, amén. Y antes de que se me olvide, bueno, este domingo normal, aquí nos vamos a las 6. Pero el martes es 22, ¿verdad? Sí. Ya que el jueves es 24. Sí. Y pues normalmente, pues, bueno, casi nadie es de aquí. O muchos son de fuera, de fraccionamiento A. Entonces lo que vamos a hacer es, no hayamos y recorrer un día nada más y hacer las reuniones el miércoles. Pero dijimos, bueno, pues es el martes la oración y luego venía el miércoles a la reunión. Total, ya quedó. El martes 22 es la reunión general.
Ya no va a ser el jueves 24, nada más estas 2 semanas, 24 y 31. Ya pasando el año, entrando el año, todo vuelve a su normalidad. Entonces, la reunión del jueves 24 se cambia al martes 22. ¿Está claro? Entonces, el domingo la reunión normal y el martes es el culto normal a las 7. Sí, martes a las 7 la reunión normal en lugar del jueves. La siguiente semana, que es la última semana, es lo mismo. Sí, en lugar de hacerlo el jueves 31, va a ser el martes, que 29, ¿no? Amén, igual a las 7. ¿Sí? Bueno, vamos a orar pues. Ya como que el domingo ya les decimos bien, por si se me olvidó algo. Bueno, Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Bendito Dios, te damos las gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos das, Señor, ese entendimiento, bendito Dios, de hacer las cosas a tu manera, Señor. Aquí estamos delante de ti, te pedimos nos des la gracia, la sabiduría, la fuerza, Señor, para hacer tu voluntad, bendito Dios. Señor, hoy estamos ante tu presencia y rogamos que te manifiestes a nuestras vidas, Señor. Que nos sigas dando entendimiento, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bendito Dios, la recibimos, Padre. Y declaramos, Señor, que tú nos haces crecer en esta enseñanza. Que nosotros, Señor, con tu favor, seremos, Padre, portadores de este legado, Señor. Padre Celestial, Señor. En nosotros las naciones o las familias de la tierra sean bendecidas, Señor. Yo declaro, Padre, que tú ves ese calibre de fe en nosotros, Señor. Bendito Dios, para hacer de nosotros como Abraham, Señor, padres de fe. Bendito Dios, que en nuestras vidas las familias, Señor, sean bendecidas. Que seamos bendición para la tierra, que no seamos una molestia o un estorbo, Señor, sino bendición para toda la tierra, Padre. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti como nuestro Maestro. Ayúdanos, Señor, a tener esa revelación de quién tú eres. Ayúdanos a adorarte, Señor, y a estar bien plantados en tu casa, Señor. Bendito Dios, y enséñanos, Padre, a despojarnos, Señor, del deseo de este mundo, Señor, para ver, Padre Celestial, como tú ves las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, lava nuestras vidas con tu sangre, Señor. Haznos entender tus caminos, Padre. Y yo bendigo a tu pueblo, Señor, y declaro en el nombre de Jesús, Padre, que tu presencia, Señor bendito, nos llena, Señor, que tu gracia nos llena, nos da fortaleza, nos da sabiduría, nos da entendimiento, Señor, de cómo hacer las cosas, Padre. Te bendecimos el día de hoy, Señor, y declaramos en el nombre de Cristo, Padre, que tu fuerza está con nosotros, Señor. Cualquier promesa, Señor, que ya esté cumplido el tiempo, Señor, y no ha venido a nuestras vidas, Señor. Yo declaro, Señor, tus palabras en nosotros. Bendito Dios, yo declaro que toda promesa que esté siendo bloqueada en los cielos, Padre, Señor, declaro que los cielos se rompen, Señor, y que caen a nuestras vidas las palabras que un día dijiste, Señor. Bendito Dios, para darnos tus promesas, Padre. Señor, declaro tu bendición sobre nosotros. Declaro, Padre, que cada palabra que tú has dicho, Señor bendito, la arrebatamos el día de hoy. Señor, la hacemos nuestra, Padre. Señor, se han pasado años, Señor, y no la hemos visto cumplida, Señor, y tú nos estás moviendo a arrebatar. Señor, hoy declaramos que toda palabra, toda promesa que está, Señor, bloqueada en los cielos, Señor, desciende, Padre. Palabras que nos has hablado años atrás, promesas que hemos recibido, Señor. Yo declaro que los cielos se rompen, Señor. Y si hay alguna promesa que está siendo bloqueada, Señor, esa promesa cae del cielo, Señor. O si en nosotros aún no hay capacidad para retenerla, sigue trabajando con nosotros, Señor. O si se diera el caso, Señor, que tenemos que arrepentirnos de algo, aquí estamos, Señor. Haznos entender, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor. El día de hoy ponemos también ante ti, Señor, nuestras ofrendas, Padre. Señor, te pedimos suban ante ti, Señor bendito, y que sean, Señor, escritas en los cielos, Señor, para testimonio, Señor, Padre Celestial, allá en los cielos, Señor. Las traemos con un corazón limpio, Señor, y con la esperanza de ser oídos por ti, Señor. Recibe nuestra ofrenda, y yo reprendo toda miseria, toda pobreza en nuestras vidas, Señor.
Toda falta de trabajo, Señor, yo la reprendo. Declaro que nos das capacidad, Señor. Bendito Dios, Señor. Declaro que tú nos das capacidad para desempeñarnos mejor, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. En el nombre de Jesús, Señor. Para gloria de tu nombre, Señor. Recibe gloria y honra, Señor, por siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, pues.